Bueno, ahora vamos con nuestro último disertante, el magíster Daniel Fernández, que él va a abordar este tema desde la parte más genética. Así que, Dani, todo tuyo. Bien, muchas gracias. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Y bueno, para comenzar, eh, qué presión después de semejantes disertaciones previas, terminar con esta charla. Obviamente todos tenemos una guía, que es las preguntas más o menos que nos dieron para que todos guiemos nuestras presentaciones. Así que yo también voy a hacer uso de esa guía y vamos a comenzar hablando de la genética forense. Esperen que yo acá estoy viendo muchas interrupciones en el medio. Perdón. Como objetivos entonces de esta charla, lo primero va a ser conocer cuáles son las ciencias o las disciplinas que son fundacionales para la ciencia de la genética forense. Sin duda, algo que vienen hablando ya tanto Nora, Guillermina como Néstor, de la parte legal, eh, es algo muy, muy importante y que probablemente, la verdad digo probablemente porque desconozco si hay carreras que tengan alguna materia o algún momento de la carrera en la cual se hable sobre esto. Es muy importante que sea abordado. Pero bueno, en esta presentación lo primero va a ser conocer cuál es el campo de aplicación que tenemos en genética forense, utilizando al ADN como foco del estudio y como herramienta de identificación, que es en definitiva lo que hacemos con el ADN. Después, obviamente, determinar cuáles son las importancias y cuál es la importancia y cuáles son estas áreas de conocimiento que son necesarias tener incorporadas para comprender y para poder aplicar la genética forense. Y por último, yo digo acá debatir porque la verdad es que no tengo la experiencia que tienen los disertantes precedentes, pero sí lo quiero dejar abierto porque seguramente muchos de ustedes tengan ideas brillantes sobre cómo poder aplicar la genética. Yo más que nada tengo la parte compleja, que es lo que es el gasto económico, ¿no? Que ya si da el tiempo se los voy a un poquito mostrar. Entonces, bien, para comenzar, es importante definir qué es la genética forense, qué es el estudio, qué hacemos en genética forense, y como bien dicen, es una especialidad que tiene un alto componente legal, y nos dedicamos a determinar, analizar los polimorfismos que son responsables de la variabilidad genética en la población humana, y hablo de población humana porque, bueno, en mi caso hago solamente genética humana. Sí hay áreas y disciplinas que se encargan de la genética no humana para resolver otro tipo de problemas. Utilizando técnicas de la genética molecular, para análisis de evidencias, para análisis de otro tipo de muestras, y finalmente poder identificar los individuos, que es la base de lo que es el campo de aplicación de la genética. Fundamentalmente para problemas judiciales, tanto en el área legal, en el área civil, como en el área penal. Civil me refiero, cuando hablo de problemas civiles, a lo que es básicamente problemas de herencia, de vínculos filatorios, es decir, paternidad, abuelidad, distintas cosas así. Y en el caso penales hablamos de crímenes principalmente. Entonces, vamos a pasar directamente a esa parte. La primera, que es la que quizás más conocen todos, es la aplicación de la genética forense para determinar vínculos filatorios. Como les decía, esto puede ser maternidad, paternidad, abuelidad, cualquier vínculo que se desea probar. La otra área muy importante es la parte de la investigación de indicios en criminalística biológica. Y acá hablamos principalmente de lo que se trata de agresiones sexuales, de delitos contra la integridad física de las personas también. Hablamos también acá de homicidios, de femicidios, de grandes atentados contra las personas. Digamos, todos aquellos, acá estamos centrándonos principalmente en la búsqueda de restos biológicos, de restos, de vestigios biológicos que quedan en diferentes lugares, tanto en el cuerpo de la víctima, como en el cuerpo del posible o los posibles agresores, como en la escena del crimen, como en la escena final de deposición, supónganse, de un cuerpo, que fue una mujer fue asesinada en un lugar y termina siendo arrojada en otro lugar.
todas estas cosas que también, obviamente, son áreas de estudio de otras ciencias como las que acabamos de escuchar, nosotros en este caso solamente aplicando lo que es el perfil genético. Y por último, problemas de identificación a grandes rasgos, digamos rasgos generales. Esto se trata de reconocer cadáveres, cuerpos que hayan sido víctimas de algún desastre en masa, supónganse, no sé, la caída de un edificio, la caída de un avión, la desaparición de personas tras un tsunami, digamos, grandes catástrofes, estamos hablando, pero también la identificación de personas desaparecidas porque son sometidas a tráfico de personas. Y esta también es una de las áreas más importantes a nivel mundial. Entonces, habiendo más o menos mencionado cuáles son las tres grandes áreas de aplicación de la genética forense, vamos un poco a comentar ahora sí cuáles son las ciencias que van a dar origen y que nos van a dar el conocimiento para poder aplicar esta ciencia. Como primera instancia, es importante entender que esto se hace a través de comparación. Lo que vamos a comparar son perfiles genéticos de muestras que vienen de diferentes orígenes. Las muestras indubitadas, que son aquellas que podríamos decir que tienen como un DNI, tienen un DNI en el cual nosotros conocemos la persona de la cual proviene esa muestra, es decir, no dudamos de su origen. Esta muestra es perteneciente a Daniel Fernández, DNI X, que vive en tal lugar, y lo vamos a comparar con aquellas muestras de origen dubitado, que son esas muestras que yo les comentaba anteriormente, una mancha de sangre, una mancha de semen, ADN de contacto que haya sido dejado en alguna superficie, en un arma, en un arma blanca, en un arma de fuego, en un palo con el cual golpearon a alguna persona y la dejaron gravemente herida. Digamos, todas estas muestras, hisopados vaginales, luego de una agresión sexual, van a ser las que nosotros tenemos que comparar con aquellas muestras de origen indubitado. Para lograr ese resultado, la genética forense se va a basar en tres principios, podría decirlo de alguna forma, que es la biología del ADN, en primer lugar, que es la que nos va a permitir aplicar todas las técnicas que vamos a desarrollar en el laboratorio. Conocer la biología del ADN, conocer cómo interactúa con las proteínas, cómo interactúa, cuáles son las características del ADN, son las que nos permiten hoy poder hacer extracciones, hacer cuantificaciones de ADN, hacer la amplificación para obtener los diferentes marcadores que vamos a estudiar, y todo esto va a ser instrumentado a través de la tecnología que crece permanentemente y que es algo que nos lleva siempre como corriendo de atrás, principalmente a países de este lugar del hemisferio, de este lugar del mundo. Entonces, si bien en otros países ya se están aplicando algunas técnicas diferentes, a pesar de eso, la técnica madre hoy, la técnica estándar, el gold standard para determinar, sigue siendo el mismo, para determinar un perfil genético, sigue siendo el mismo en todo el mundo. Y por último, todo esto que logramos a través del conocimiento de la biología, a la aplicación de la tecnología, lo vamos a interpretar a través de la genética. Entonces, ¿cuáles son los pilares, los tres pilares que al menos que yo considero que son los que dan las bases, los que sientan las bases para la genética forense? El primero es el conocimiento de la herencia, de los patrones de la herencia, los patrones a través de los cuales el ADN es heredado de un individuo a otro. Porque acá el objeto de estudio siempre es el ADN. Lo que intentamos buscar en cualquiera de todas estas muestras que acabo de nombrar es poder reconocer, poder identificar un perfil genético a partir del cual hacer las comparaciones que estaba mencionando. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer todas las células, dónde se encuentra el ADN, en qué células es más fácil, de cuáles células es las que va a ser más fácil obtener, de cuáles va a ser más difícil, qué técnicas tendría que utilizar para poder obtener más fácilmente ese ADN o no. Y a la vez, conocer cómo ha sido heredado, es decir, que saber que proviene la mitad de nuestro genoma viene de nuestro papá, la otra mitad del genoma viene de nuestra mamá, nos va a dar las bases para conocer estos patrones de herencia. Entonces, tenemos acá diferentes marcadores, que son los que debemos conocer, que son los marcadores que tienen como diferentes métodos modos de herencia, diferentes patrones de herencia. Los primeros serían los marcadores autosómicos, que son los marcadores que sí nos permiten individualizar, son los marcadores más importantes dentro de la genética forense, porque ellos son los que nos van a permitir obtener una identificación de un individuo. Poder individualizar a una persona, lo vamos a hacer a través de este tipo de marcadores, de los marcadores autosómicos. Por ejemplo, acá
es lo que se utiliza, este conocimiento es el que se utiliza para determinar cualquier tipo de vínculo biológico, de vínculo filiatorio. Es decir, nosotros sabemos que de nuestro papá hemos heredado la mitad de su genoma, de nuestra mamá la otra mitad, pero también sabemos que nosotros, por los diferentes mecanismos de la meiosis, esa herencia se ha ido alterando, digamos, ya nosotros no vamos a transmitir a nuestros hijos el ADN tal cual lo heredamos de nuestros padres. Ha sufrido ciertas modificaciones y finalmente por estas modificaciones y de la distribución al azar de los cromosomas cuando generamos nuestras gametas, vamos a hacer que, por ejemplo, en este caso mi hijo, pueda tener más ADN de su padre, de su abuelo paterno que de su abuela paterna, o más de su abuelo materno que de su abuelo paterno. Es decir, acá van a tener diferentes combinaciones que van a hacer posible la identificación de ese vínculo o no. Ahí es donde todo esto se convierte en una cuestión también de conocer cómo el azar digo, de la distribución de los cromosomas durante la formación de las gametas, tiene su implicancia en qué tanto compartimos nosotros con nuestros antecesores. Inclusive, qué tanto compartimos entre hermanos. Podemos tener dos hermanos que compartan muchísimo de su genoma y podemos tener dos hermanos que compartan muy pocos marcadores. Y todo esto lo tenemos que saber para conocer y poder elaborar las conclusiones que bien decía Nora recién, que es la parte final de toda nuestra pericia. También conocer cuáles son los marcadores que utilizamos como linaje, marcadores de linaje, son aquellos que, por ejemplo, los que provienen de cromosoma Y, son los que se transfieren por vía paterna, se transfieren de hombres a otros hombres, de un varón al siguiente varón, a sus hijos varones, sabiendo también que, por ejemplo, estos los solemos utilizar en identificaciones en vínculos filiatorios, por ejemplo, en los cuales no está presente el padre y tenemos al abuelo paterno. Entonces podemos determinar si el perfil genético obtenido del cromosoma Y es el mismo o es diferente, y a partir de ahí elaborar nuestras conclusiones, pero también teniendo en cuenta que el perfil genético que tenía el papá, que hoy no está, que puede estar fallecido, es el mismo perfil genético del cromosoma Y que tiene su hermano, que tiene su primo, digamos, por vía paterna. Es decir, este individuo puede compartir el perfil genético de cromosoma Y con muchos otros individuos de la línea paterna y posiblemente, o es entre las posibilidades existentes, puede que comparta el mismo cromosoma Y que no sea hijo de la persona que nosotros estamos buscando, estamos probando el vínculo. Por otro lado, la herencia mitocondrial. Recién decíamos de cuál es el objeto de estudio. Bueno, el objeto de estudio principal es el ADN que se encuentra en el núcleo, pero el ADN que se encuentra en las mitocondrias también nos permite utilizar esa información para establecer otro tipo de conclusiones y poder establecer, por ejemplo, investigaciones de ascendencia materna. El ADN mitocondrial, además, es muy útil en los casos de víctimas de desastre, como les decía recién, porque al estar en una alta cantidad dentro de las células, muchas veces no podemos amplificar o no podemos obtener buenos resultados a partir de marcadores autosómicos, pero sí podemos obtener buenos resultados a partir de ADN mitocondrial. Y si bien no nos permitirían identificar inequívocamente a una persona, sí nos permiten, supónganse, en un avión, decir si estaba mi hijo, digamos, el hijo de mi esposa, estaba presente en ese avión, yo encontrando ADN mitocondrial de él. Digamos, sería muy difícil, porque también siempre, y en todos los casos, como hablan todos anteriormente, es muy importante conocer el contexto de la causa que estamos investigando. Porque si en ese avión, supónganse un avión que se cae, que se estrella, y yo estoy buscando a personas que son irreconocibles morfológicamente, porque han sido quemados o porque están muy destruidos su cuerpo, sí puedo tener este marcador de ADN mitocondrial y conocer que ahí está una persona que tiene el mismo ADN mitocondrial que mi esposa. Entonces, de esa manera, digamos, evaluando el contexto, en ese caso, sí puedo llegar a identificar a un individuo dentro de los restos de ese accidente. Y por último, también, si bien está en el núcleo y digamos, el modo de herencia en mujeres es más parecido a lo que sucede con los marcadores autosómicos, a los marcadores de cromosoma X los utilizamos principalmente para filiaciones en ciertos casos, principalmente donde el padre ha fallecido. Y necesitamos determinar, por ejemplo, media hermandad
entre dos y posibles hijas de un mismo individuo. Entonces, hablamos todo de cómo estudiamos el ADN, de que el objeto de estudio es el ADN y que vamos a obtener un perfil genético finalmente. Pero ¿cómo lo obtenemos? Tenemos que conocer el otro pilar de la genética forense, que es la genética molecular o las técnicas de biología molecular. Entonces, que el conocimiento de esta ciencia, o de esta área de conocimiento, nos va a permitir desarrollar las técnicas de extracción y purificación, si bien hoy existen muchas técnicas que son más automatizadas que comerciales. Nosotros lógicamente tenemos que conocer el fundamento de cada una de estas técnicas para entender lo que, digamos, si hubo un error o no, o si está sucediendo algo que no está dentro de lo esperado, y poder corregir eso. De la única forma que lo podemos corregir es a través de conocer los fundamentos de las técnicas. Entonces, digamos, acá podemos dividir a lo que es el trabajo de la biología molecular en cuatro grandes áreas, que es extraer y purificar el ADN, cuantificar el ADN, es decir, saber cuánto ADN pudimos recuperar de ese material, de esa evidencia, de ese material que ha sido remitido al laboratorio, luego amplificarlo y finalmente obtener un perfil genético a través de la secuenciación de los fragmentos. Acá también, en cuanto a la cuantificación, tenemos diferentes técnicas, diferentes metodologías. Nosotros finalmente lo que utilizamos, estos son equipos que nos permiten determinar la presencia o la cantidad de ADN, pero no discriminar el ADN que es humano de ADN, por ejemplo, bacteriano. Entonces, si bien se mide la cantidad total de ADN, no podemos discriminar el que efectivamente es ADN humano. Por lo tanto, nosotros hoy utilizamos, tengo un puntero, utilizamos la cuantificación a través de la PCR en tiempo real, que se utilizan primers específicos, digamos, cebadores específicos para ADN humano. Por lo tanto, no tendríamos resultados incompatibles, tendremos resultados incompatibles cuando ese ADN sea de otro animal. Por ejemplo, no sé, encuentran un cuchillo en el cual tiene sangre y quieren, la fiscalía quiere ver si está involucrado ese cuchillo en el asesinato de un determinado individuo, y hacemos la cuantificación, hacemos una extracción, hacemos la cuantificación, y finalmente no obtenemos nada. Bueno, allí lo que podríamos determinar es que posiblemente el ADN encontrado, la sangre encontrada, podría llegar a pertenecer a algún animal y no a una persona. Finalmente no, seguido las técnicas de amplificación. Para las técnicas de amplificación nosotros utilizamos estos marcadores que se encuentran, que son todos marcadores STRs, que bueno, no quiero entrar mucho en detalle para que no sea muy extenso, pero son marcadores por repetición. Estos marcadores se encuentran distribuidos en todos los cromosomas, básicamente todos los cromosomas, y eso es muy importante dado que todos ellos cumplen, digamos, con los postulados de Mendel, con la herencia mendeliana. No hay desequilibrio de ligamiento, digamos, tenemos las distancias suficientes como para poder suponer que se heredan de manera independiente unos de otros. Por ejemplo, si acá ven en cromosoma 2, que tiene un marcador que es TPOX, que está distal en el brazo corto, a distal del centrómero, también tenemos un marcador de cromosoma 2 que se encuentra cercano al centrómero, del brazo corto también, y un marcador del cromosoma 2 que se encuentra también distal en el brazo largo. Es decir, si bien están en el mismo cromosoma, están a una distancia que nos permite suponer que se heredan de manera aleatoria e independiente. Y fíjense que prácticamente para todos los cromosomas hay un marcador presente. Esto que ven acá arriba es el núcleo, digamos, de marcadores que fijó el FBI a través de CODIS allá por el año 1997, a pesar de que en esa época era muy difícil obtener 13 marcadores. De hecho, nosotros hace poco Interpol nos mandó de Alemania un perfil genético realizado en 2003 o 2004 que tiene 8 marcadores. Esto CODIS lo establece allá por 1997, pero bueno, hasta el momento era muy difícil obtener esta cantidad de marcadores. Pero sí, a partir del 2017 fija un núcleo central de marcadores que tienen que ser analizados para identificación de personas, que son 20 marcadores STR autosómicos. Nosotros, por ejemplo, hoy en el laboratorio estamos usando entre 23 a 26 marcadores autosómicos, con la posibilidad de ampliar un poco más, a casi 10 marcadores más, utilizando otros kits.
Todos estos son PCR que se pueden hacer multiplex, se pueden hacer todos, digamos, todos los marcadores se pueden hacer en la misma reacción. Entonces todo eso, y que es el avance de la tecnología, nos permite hoy, en poco tiempo como 1 hora y 20, tener amplificados todos estos marcadores de cualquier tipo de muestra. Esto, por ejemplo, es un kit de amplificación. Esta es cómo se vería a través, cómo están marcados cada uno de estos. Acá a su izquierda tienen los marcadores que son utilizados, el color con el que se ven, y fíjense acá en esta escala, ven los pares de base que tienen esa unidad, esas repeticiones. Digamos, cada uno de ellos tiene diferente cantidad de alelos, pero todos se encuentran en el rango, por ejemplo, para el marcador de 8, para este kit que es Global Filer, lo colorea, tiene fluorocromos verdes que van desde los 100 a los 180 pares de bases aproximadamente. Entonces, cuando esto atraviesa una electroforesis capilar, si bien pueden pasar picos o señales a la misma longitud, longitud de fragmentos, como por ejemplo, no sé, 140 pares de bases pasa un pico verde, pero a los 148 pares de bases pasa un pico azul, y el software interpreta que estamos hablando de un marcador de 3 y estamos hablando de un marcador de 8. Todo esto se lleva a cabo en estos termocicladores, que es un poco como para mostrarles. Finalmente, el resultado se obtiene a través de una secuenciación por electroforesis capilar. Esta secuenciación, en nuestro caso, no es de secuencia específicamente, sino es de fragmentos, y se ve un electroferograma, que es el resultado de esa electroforesis capilar. Se ve como lo ven acá. Esto es un electroferograma, asumo de una muestra de referencia, que es muy lindo, es muy equilibrado, tiene tiene todos los parámetros de amplificación y de electroforesis que esperamos para una muestra de estas características. Sin embargo, surgen un montón de complicaciones que ni siquiera nuestro amigo ADN quiere enfrentarse, como por ejemplo cuando tenemos ADN que está, por su naturaleza, puede estar muy degradado o puede estar en muy baja cantidad, y esto nos trae un montón de problemas en la interpretación y en esta electroforesis capilar. Podemos tener incluso pérdida alélica, podemos tener perfiles genéticos incompletos, podemos tener perfiles genéticos que estén muy desbalanceados dentro del mismo locus, intralocus, o desbalanceado interloci, digamos que tengan desbalances muy grandes entre los marcadores de bajo peso molecular y los marcadores de alto peso molecular, que para situarlo un poco en lo que estoy hablando, serían los picos que aparecen a la izquierda del electroferograma respecto de los que aparecen a la derecha del electroferograma, dado que acá, bueno, acá no ven los pares de bases. Acá el número que ven, el primer número, para contar un poco de qué se trata, son la unidad de repetición. Este alelo tiene 14 repeticiones del STR, y este otro alelo tiene 17. Entonces este individuo, para el marcador de 3, tiene los alelos 14 y 17, y así se lee todo el electroferograma. Bueno, como les decía, estas complicaciones están principalmente ceñidas o supeditadas a la naturaleza de la muestra. Podemos tener muestras en las cuales no tengamos no tengamos un perfil genético, o podemos tener muestras que tengamos perfiles genéticos tan complicados como lo que ven acá, que prácticamente amplifica todos los alelos dentro de un marcador. En realidad esto es una escalera alélica, pero bueno, se lo mostraba como ejemplo para... Hay muestras que podemos presumir que tienen mezcla de hasta 10, 15 individuos, con lo cual tenemos una cantidad de picos que hace imposible analizar esa muestra. Y entonces tenemos perfiles genéticos que son lindos, que están, digamos, nos colocan los carteles verdes, que son aquellos completos, y tenemos perfiles que son complejos, que son incompletos, que muestran un elevado número de mezclas, o que una mezcla muestra una mezcla de individuos aportantes a ese perfil genético, muestra una persona que aporta muchísimo y otra persona que aporta muy poco, y sobre la persona que aporta poco no lo estamos recuperando completamente, y quizás pueda ser el agresor que está buscando fiscalía, y en algunos casos ni siquiera se obtiene un perfil genético. Había puesto esto como para que, si quieren, analicemos en conjunto, y alguien pueda decir, hacemos la suposición que este individuo, el individuo X, es una muestra de referencia, y Z, el perfil genético Z,
es, supónganse, una, no sé, una mancha de semen encontrada en la bombacha de una mujer que ha sido víctima de abuso contra la integridad sexual. Ustedes me pueden decir, viendo el perfil genético de cada una de estas muestras, de la muestra de referencia respecto de la evidencia, si pertenecen al mismo individuo o no. Bueno, les cuento yo. No sé, yo no veo el chat, capaz que ahí está pasando algo, pero lo que sucede acá es que son perfiles genéticos totalmente diferentes, por lo tanto, yo puedo ya directamente concluir que el perfil genético obtenido de la muestra de referencia no coincide con el perfil genético de la evidencia. Entonces, si esta evidencia es una prueba fundamental para determinar quién ha sido la persona que abusó sexualmente de esta víctima, de esta persona, de la víctima, entonces yo acá ya puedo ir descartando que esa muestra pertenezca a ese individuo. Había hecho más ejemplos, pero creo que los voy a pasar, así no me demoro tanto, y dejamos abierto el debate. Bueno, se los comento rápidamente. Acá tenemos un caso también en el cual hablamos de un conductor de un taxi que abusó sexualmente de la víctima, se encuentra una mancha de semen y se encuentra el perfil genético del conductor. Fíjense que en este caso todos los marcadores tienen el mismo perfil genético, por lo tanto la muestra pertenece al mismo individuo. Podemos pensar que la muestra pertenece al mismo individuo. Y en este caso es un caso de filiación, tenemos a un posible padre con el hijo que reclama su paternidad, y para este caso que veamos que todos los marcadores deben coincidir en una identificación completa, para un caso de filiación sabemos que de un padre a un hijo debería haberle dado la mitad de su genoma, por lo tanto tiene que tener al menos un alelo compartido en todos los marcadores. Y como ven acá, este chico que reclama la paternidad de este señor, comparte el alelo 18, comparte el alelo 8, comparte el alelo 7 o el 9, comparte el alelo 22, comparte 11 o 12, 11 o 12 también, 9 o 12 y así. Comparte 17 para el 3. Entonces, acá surgen las dudas, porque en este caso que ustedes ven acá y en este caso que ven acá, piensan que hay otra posibilidad de que este perfil genético sea digamos, el perfil genético encontrado en la evidencia, o el perfil genético del chico, sea porque este señor es su padre, o sea porque este señor es el agresor. Digamos, ¿se les ocurre alguna hipótesis diferente? Porque yo en principio diría, bueno, no, acá el agresor es el conductor. En los casos donde hay incompatibilidad, donde hay inconsistencias en los perfiles genéticos, es muy sencillo, digamos, yo rápidamente excluyo la posibilidad de que pertenezcan a la misma persona. Pero cuando no puedo excluir, acá surgen principalmente las dudas. Entonces nosotros los resultados tenemos como nuestra regla de decisión, la primera es si el perfil genético del rastro, del vestigio biológico, del indicio biológico, es diferente al del individuo que la fiscalía está acusando. Si es diferente, acá es todo sencillo, es una exclusión, el perfil genético es de un individuo distinto. Pero ¿qué pasa cuando el perfil genético es igual al perfil genético de un individuo? Acá lo que tenemos es que no podemos excluir y tenemos que valorar la posibilidad de que haya otro individuo en la población en la que nosotros nos encontramos que por una cuestión del azar tenga el mismo perfil genético de este individuo que está acusando la fiscalía. Y acá es donde viene la otra gran parte de evaluar, quizás esta es la forma que en genética forense hoy a nivel internacional es la más aceptada para valorar la evidencia genética, es a través de este índice de verosimilitud que está fundado en el teorema de Bayes, el cual estudia o estudia la probabilidad de encontrar la evidencia genética dada la hipótesis que está planteada en la fiscalía, supóngase el caso de que el señor conductor es el perfil genético del conductor, es el perfil genético de la muestra de semen, versus que hay otro individuo que no es el conductor, que aporta el perfil genético a esa evidencia. Entonces acá, de nuevo, hablamos de genética, hablamos de la parte que es mendeliana, digamos, y respecto de la parte que estudia la genética de poblaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque debemos entender el resultado siempre en la comparación.
en comparar los perfiles genéticos, porque este LR lo que hace es asumir la probabilidad de encontrar ese mismo perfil genético en otro individuo de la población está dado por la frecuencia que tienen los alelos de ese individuo dentro de esa población. Entonces acá viene la otra gran área de la genética, que es de la genética forense, digamos, de las bases de la genética forense, que es la genética de poblaciones. Y lo que vamos a necesitar en este caso es determinar las frecuencias alélicas para determinar las frecuencias genotípicas en una población. Y además conocer la estructura poblacional. Está claro que para conocer la estructura poblacional lo que necesitamos es conocer cuáles son las fuentes, las fuerzas evolutivas que están actuando en esa población, porque eso es lo que ocurre naturalmente. Pero es imposible estudiar las frecuencias alélicas dentro de una población teniendo en cuenta todas estas contribuciones de la evolución al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que se aplica es como un modelo nulo, en el cual, que fue establecido por Hardy y Weinberg, por ambos científicos, que estudia la probabilidad, determina las frecuencias alélicas dentro de la población, en una población donde no ocurre ninguno de todos estos eventos de evolución. Entonces, digamos, nos libramos de esa parte, buscamos que la población esté en equilibrio, y si la población no está en equilibrio, ahí sí debemos establecer cuál de todos estos, de todas estas fuerzas puede ser la que esté actuando en esta población que no cumple con el equilibrio de Hardy y Weinberg. Toda esta parte yo la estoy pasando bastante rápido, en realidad la parte de poblaciones es la más compleja de todas. Dani, ¿sí? Perdón que interrumpa. Tendríamos que ir haciéndole como un poquito el cierre porque queda todavía hacer las preguntas y si no ya vamos a estar cerca de las 18. Perfecto. Perfecto, ahora cerramos, terminamos en realidad con las características del ADN, ya las conocemos. Siempre les quería mencionar cuáles son los desafíos de la genética forense a futuro, y es principalmente resolver los casos de estas mezclas de ADN que son complejas, resolver el modo en que las evidencias son levantadas en la escena del crimen, y que estas muchas veces vienen muy contaminadas o vienen muy degradadas, ya sea por desconocimiento de las personas que las levantan, o porque las acondicionan de una manera inadecuada, o porque las levantan de una manera inadecuada, y también que frecuentemente existen muchos inhibidores para la PCR. Y nada, finalmente, como cierre, agradecer a las instituciones de las cuales formo parte, que son estas 4, y finalmente comentar un poco respecto de lo que habían mencionado antes los disertantes anteriores, respecto de quizás lo que yo puedo apreciar que es la parte más floja de la formación, es la parte legal. Porque, en mi caso particular, sucede, yo soy licenciado en genética, recibí en la Universidad Nacional de Misiones, y todas estas áreas que yo les estoy comentando, las tenemos como base en la universidad. Digamos, nosotros tenemos genética de poblaciones, tenemos genética molecular, tenemos genética evolutiva, tenemos genética general, donde hablamos de los patrones de herencia. Digamos, yo en mi caso, toda la formación pertinente a la genética forense, a poder al campo de aplicación de la genética forense, sí la aprendí en la universidad. Entonces, lo que sí noto es muy bien lo que decía Norma, que es la parte jurídica o legal, donde sí no tenemos ningún tipo de formación, y también coincido en que quizás la aplicación de una materia como biología forense en general, donde se puedan ver a grandes rasgos muchas de todas estas áreas que hemos mencionado en todas las presentaciones, pueda ser abordada dentro de la universidad. Bueno, no los quiero agotar más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Indudablemente muy enriquecedor y muy amplio aún para seguir explorando todo este tema. Creo que hemos tenido la oportunidad de que nos des un pantallazo y que puedas generar en cada uno de los participantes a este taller, generarse nuevas preguntas para seguir indagando sobre el tema. Así que muchas gracias a vos y al resto de los oradores. Queremos tener la oportunidad de darles un espacio para preguntas, así que si quieren ir tanto por el canal de YouTube como por el chat de Zoom haciendo alguna pregunta, las empezamos a transmitir. Hay una inquietud que tiene que ver con el libro,
Ese libro ya se los voy a mostrar porque lo tengo en imagen para que lo puedan ver. Pero bueno, ponemos el link en el chat de YouTube y el YouTube lo quita, ¿sí? Así que tranquilos que vamos a ver si podemos enviárselos por mail a aquellos que aún no lo hayan podido descargar. En el chat del Zoom sí está el link y permanece allí. Y para que tengan una idea, este sería el libro que estamos tratando de compartir, ¿sí? Todos lo pueden ver. Se descarga de internet sin ningún problema. Bien. Acá en el chat del Zoom no tengo ninguna consulta. Cecilia, ¿vos tenés algo por el canal? No, no, simplemente algunos comentarios, bueno, felicitando y a todos los disertantes, que realmente les ha resultado de mucho interés. Muchos comentan que, bueno, todos estos espacios han sido como muy buenos para abrir un poco la visión de cómo encarar estos temas en las currículas. Hasta ahora no veo preguntas. Ahí están diciendo, sí por YouTube están diciendo que no está habilitado el chat en Zoom, pero me resulta raro, me parece que sí. Sí, 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 el chat está acá funcionando. Perdón, buenas tardes. Está deshabilitado el chat del Zoom. Sí. Bueno, a ver la gente de Salta, que nos está haciendo el servicio técnico, si puede revisar eso. Se me ocurre si Yo acá- alguien quiere habilitar el micrófono para hacer alguna pregunta, lo podría hacer también. Puedo aprovechar mientras Sí, lo Virginia, habilitan al adelante. chat. Bien, a mí me pareció fantástico la ponencia de los expertos y realmente son campos enormes de conocimiento. Creo que me parece que a mí lo que más me preocupa es que creo que tenemos que desechar la idea de que los biólogos de grado que nosotros estamos por lograr que se reciban van a ser biólogos forenses, ¿no? Porque estamos viendo semejantes campos de acción. Lo que sí me parece interesante que con una materia, si la podemos generar como biología forense o en los espacios, sepan los chicos qué campos desde lo forense tienen. Aparte no va a haber un biólogo que sea experto en todos estos campos. Porque yo creo que eso también lo que tenemos que discutir, porque la verdad que la carga es tan enorme, porque son todas disciplinas con todo un bagaje de técnicas y conocimientos previos que es imposible abordar. Uno, una vez recibido, se va a formar en una u otra disciplina. Yo creo que eso me parece que es importante que como responsables de los futuros, de la futura incorporación de los contenidos en los diferentes planes, al menos yo quiero plantearlo, tenemos que tener claro que lo que sí tenemos que mostrarles son estos campos nuevos, pienso eso, ¿no? Y que los alumnos, una vez recibidos, deberán, bueno, formarse en palinología y forense en particular, o en entomología forense en particular, y así sucesivamente. Y descartar la idea de que con el grado salimos sabiendo absolutamente todo, ¿no? No sé, al menos eso es un poco lo que quería expresar de forma general. No sé, eso era un poco lo que quería comentar. Exacto, Virginia. Ya venimos charlando en las reuniones de CIPEP sobre este tema. Creo que por eso estos espacios pueden ser enriquecedores para ir resolviendo esas inquietudes que tenemos a la hora de planificar los cambios de plan de estudio, ¿no? Un poco esa es la idea de esta propuesta, ¿sí? Generar esas inquietudes, esos diálogos, ver si buscamos algunos consensos entre las distintas carreras, ver cómo lo va a interpretar cada uno para enriquecernos mutuamente. Así que muy positivo el aporte tuyo, Virginia. Nora, habías pedido la palabra. No, ya me... Bien. La pregunta fue contestada. O sea, no nos vamos a formar, bueno, en la próxima encarnación mía, digo, como biólogos forenses. Nos vamos a formar como biólogos. Y lo que espero es que en el curso de esa formación, en las distintas materias nos cuenten la posible aplicación forense y que en una materia o en un taller extracurricular nos enseñen cómo. Protocolos, toma de muestras, informes, lenguaje, todo esto de lo que yo hablé.
pero esperar que alguien sea biólogo forense es como esperar un universalismo que ya no existe en la biología. Sí, ya no hay expertos en todo. Exacto. Tal Porque cual. la cantidad de conocimiento es tal que no se puede ser experto en todo. Tal cual. Acá quería aportar con comentarios que están dándose también en YouTube, y me parece importante aclararlo, que en los contenidos, en los nuevos estándares con respecto a la acreditación de las carreras de biología, se ha incorporado, se ha aprobado los contenidos mínimos obligatorios en toda la parte de biología forense. Entonces, porque estaban, por ejemplo, comentando que qué importante sería, por ejemplo, quizás tomarla como una materia electiva. Entonces, sí o sí, en los nuevos planes de estudio, tiene que aparecer elementos de biología forense como contenidos mínimos obligatorios. Después, claro, está que cada universidad, que cada carrera puede profundizar, por ejemplo, con materias electivas, o por supuesto, generar una especialización, ¿no? Como para profundizar en los perfiles que los futuros biólogos quieran realizar. Pero sí, esto es muy importante que quede claro, que se tienen que incorporar los contenidos mínimos obligatorios dentro de los planes de estudio con los nuevos estándares que han sido aprobados. Eso quería comentar. Acá tenemos algunos comentarios de gente que en el Zoom propone que quizás una bolilla o una unidad base en cada materia. Bueno, esas son las cosas que cada uno tendrá que ir analizando. Está muy bien el aporte también. Si alguien quiere pedir la palabra, puede levantar la mano del Zoom para saber dónde, para que se ubique en los primeros casillas y los podamos ver. Valeria Flack pide Sí, la palabra. yo les quiero proponer algo. Hay algunas preguntas que tienen que ver con incumbencias de otras carreras que no vamos a tratar en este taller. Aquí nos vamos a centrar, si me permiten, en la temática que hemos planteado, que tiene que ver con cómo enseñaríamos o cómo podríamos aplicar los contenidos de palynología forense en nuestras carreras. Quizás estamos esquivando esas preguntas que no son las propias de la temática para poder dedicarnos entonces al objetivo del taller. Pero bueno, después, quien quiera hacer una pregunta específica al CIPEB, por supuesto tienen el mail de CIPEB y podemos canalizar otras dudas. Bien, ¿dónde está Valeria? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas No tardes. sé si se escucha. Sí, se escucha. Bueno, yo soy de la Universidad Nacional de San Juan y un poco les cuento cómo venimos incorporando algunos conceptos. También coincido con la mayoría en que son temas que deberíamos abordar desde cada cátedra, quizá a lo mejor desde el segundo o tercer año, no a lo mejor en primer año que el alumno, aunque se pueden incluir también algunos conceptos, pero hacerlo diversificado en distintas materias, no solamente en una materia que ellos tengan todos los contenidos. Y bueno, yo soy docente de tercer año de la Cátedra de Biología Celular y Molecular, y trabajo mucho con mis compañeros de la Cátedra de Diversidad de Invertebrados. Entonces con ellos tratamos de hacer algún práctico en común, o bueno, de por sí trabajamos en el laboratorio juntos, con Daniel Fernández también, que aporta a nuestra cátedra, desde la genética. Entonces tratamos de ir incorporando todos los años un poco la técnica que uno da en la materia, no sé, explicar qué es la PCR, cómo se hace un diagnóstico X de cualquier cosa, a un caso forense o algo en particular forense. O sea, hemos ido cambiando con los años, tratando de aplicar algunos de los conceptos teóricos a algo práctico dentro de los forenses. Y bueno, nos viene dando buen resultado porque también tratamos todos los años de ir con los profes conversando de qué cosas podemos ir incorporando, y por supuesto que es mucho más enriquecedor, y para los alumnos también yo creo que lo terminan entendiendo más porque lo ven en cada materia desde una arista diferente. Y después sí, pueden haber materias electivas, que yo creo que para el que le guste mucho el tema, no sé, en el último año lo abordan más en profundidad, con especialistas en cada área, las cátedras colegiadas, que funcionan muy bien, porque hay cada uno que es especialista en un tema, aporta un montón. Como dijimos, no ninguno de nosotros que pueda saber todo de todo, entonces me parece que eso en colaboración es mucho más eficiente o efectivo para los alumnos. Así que bueno, ese es mi aporte desde lo que nosotros estamos intentando cada año hacer,
incorporar estos contenidos, pero les agradezco muchísimo este taller y la experiencia de Café, porque por supuesto que de todo aprendemos. Así que bueno, eso era lo único que quería comentar. Bueno, muchas gracias, Valeria. ¿Alguna participación más? Yo tengo acá una pregunta que hacen desde YouTube, que pregunta Florencia, ¿qué tan viable es realizar una tesina de grado en el campo de la biología forense en el corto plazo, ¿no? Si es posible realizar una tesina de grado en ese campo y que sea a corto tiempo. Sí, yo también tengo. Norma, vos primero. Guillermina también levantó la mano. Norma, Nora, perdón. No, bueno, lo que quería contarles al respecto es que en el año 2019 se aprobó la primera tesis de licenciatura en psicología forense en mi facultad. Fue una estudiante que ahora ya está trabajando como bióloga forense. Fue la puesta a punto de una técnica de procesamiento de muestras, y que era un área vacante, y se puede hacer en el corto plazo. Nosotros en exactas o en biología, las tesinas no pueden durar más de 320 horas. O sea, son breves. Entonces, hay temas que pueden ser resueltos brevemente, digamos, que no necesariamente tienen que ir al campo, no necesariamente tienen que matar un cerdo, no necesariamente tienen que ir a embarrarse, se pueden hacer, pueden ser tesinas que ni siquiera requieren la presencialidad, que pueden ser hechas, digamos, analizando bases de datos, analizando informes. Hay muchos temas que se pueden abarcar, pero necesita que sean biólogos. O sea, que sea un biólogo y que lo haga, porque yo particularmente recibo muchos pedidos de criminalistas, licenciados o estudiantes de la licenciatura en criminalística que quieren hacer la tesis en estos temas, y en realidad su formación no da para eso. Tienen muy buena voluntad, pero y eso es un tema de defensa de nuestra profesión también, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería decir. Hay Gracias, Nora. Guillermina, ¿dónde estás? Sí. Me he despedido la palabra. Sí, acá. Después Daniel. Sí, en el campo de la palinología también es posible realizar tesinas en un breve periodo. Nosotros, de hecho, hemos realizado tanto para la licenciatura de biología y para la criminalística, que nos hizo